Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. De nada. Para saber esto de los aforos y cuál es el protocolo previsto para todos los actos en la provincia, estamos en comunicación con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, que siempre tiene la gentileza de atendernos, la licenciada Cecilia Velázquez. Cecilia Paulino de Nacional Río Turbio, buen día, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo está Paulino? Bien, muy bien. Buenos días a toda la audiencia ahí de la Cuenca por Radio Nacional. Bueno, Cecilia, les comentaba porque hasta hay diputados que dijeron vamos a presentar un proyecto, que se amplíen los aforos para los actos, en fin, todo un lío como si acá no hubiera pasado nada. Mire, a ver, no quiero ser antipática, pero a veces sinceramente es bueno reflexionar acerca de los roles asignados y de las tareas que tenemos, ¿no? Nosotros estamos a cargo del Ejecutivo y en el sistema democrático, por lo menos en la Constitución así lo establece, hay divisiones de poderes, ¿no? Claro. Está el Legislativo, está el Judicial y está el Ejecutivo. Y salvo, bueno, cuando existen, como existen claramente, leyes con iniciativas que puedan tomar áreas de educación, de cultura, del área que fuera, uno reflexiona acerca de las funciones, lo mismo con los consejos deliberantes, ¿no? Tantas cosas para hacer, Paulino, tanto por hacer en esta provincia tan extensa, con tantos recursos, tantas veces tironeada. Ahora, hoy le hacemos homenaje al huelguista más joven asesinado por los intereses en ese momento de los imperios que se llevaban los recursos de esta provincia y no le daban los mínimos recursos a los trabajadores rurales. Entonces uno no deja de pensar esto, pero bueno, para ir a la temática y no irme por las ramas, digo dos cosas. La primera, nosotros no inventamos nada, Paulino, siempre aplicamos la normativa, porque además somos educadores y tenemos que enseñar que en un sistema democrático, lejos de lo que a veces se afirma, la autoridad se ejerce respetando las reglas y las leyes. Claro. Y en tal caso, las reglas y las leyes se deben cambiar. En este caso, un tema muy delicado porque es un tema epidemiológico. Tampoco es un tema, como he discutido muchas veces o debatido con colegas suyos, es un tema que se resuelve solo con la opinión. Se necesita un conocimiento específico. Por lo tanto, yo me relevo de decidir en términos de epidemiológico porque no lo soy, porque no me he formado. Entonces yo respeto, como creo que es mi responsabilidad en esta función, lo que existe. Y lo que existen hay decretos. El decreto provincial que establece en espacios cerrados un aforo, que quiere decir ocupación del espacio, de un 70% con todos los cuidados que corresponden, porque aquí la pandemia continúa. Creo que agarré la colita de un comentario que usted estaba haciendo, el final de un comentario que tendría que ver con la nueva cepa, ¿no es Correcto, cierto? sí. Entonces, lo importante es nosotros encuadramos decreto en el último decreto provincial, 1246, que establece el 70% de aforo, y en función de ese 70%, de acuerdo a ese aforo, depende de los espacios de cada institución, se ocupan, ni más ni menos, respetando estrictamente todos los protocolos. Alcohol, distancia y barbijos. Nosotros tenemos la responsabilidad que en los espacios cerrados donde se generen los actos académicos, nosotros debemos respetar este criterio, que siempre no lo establecemos nosotros, lo establece la autoridad sanitaria. Es esto, ni más ni menos, ¿no es cierto? Algunos me decían 2, 3 personas. No, nosotros no establecemos si 2 o 3. Eso tiene que ver con los espacios con los que cuenta el edificio y el cumplimiento del aforo. Por eso muchas veces recomendamos utilizar espacios abiertos. Bueno, nuestro clima es difícil, pero depende, ¿no es cierto? Por ahí el espacio abierto te da otra posibilidad. Pero el aforo es del 70% y es lo que nosotros respetamos, y a veces uno piensa que quienes tienen responsabilidad de legislar en cualquiera de sus instancias también tienen que ser conscientes. La politiquería no puede ser tomar una necesidad que muchas veces se basa en no conocer cuáles son las reglas y las situaciones por las que es importante que sigamos respetando esas reglas. Ojalá pudiéramos dar la noticia, Paulino, usted, yo, todos, de que la pandemia se terminó. A ver, ¿quién de nosotros no quisiera decir eso? Tenemos claridad de que todo el mundo hoy quiere festejar, quiere estar con nosotros. Perfecto, estamos vacunados, también es verdad. Nosotros en particular tenemos el 89.9% con primera dosis. La última información, es posible que sea más
y más del 70% con segunda dosis en toda la comunidad educativa, pero bueno, no tengo información de los chicos y las chicas, entonces hay que ser cuidadosos, estamos todavía en pandemia, y lo que nosotros estamos haciendo, vuelvo a decir, no es inventar nada, sino respetar este marco. Es todo, no hay más que esto. Le cuento una cuestión personal. Uno de mis hijos termina séptimo grado y hace 2 meses tenemos una discusión en los grupos de WhatsApp con los padres, que tenemos una fiesta, que un brindis, bueno, 20 chicos de una sección significan 40 padres más hermanos. Estamos hablando de los chicos más 60, estamos hablando de 80 personas. Bueno, finalmente alguien dijo, ¿por qué no le preguntamos a los chicos qué quieren hacer? Para hacerlo cortito, ¿cómo va a terminar? Ellos decidieron, los 20, que los papás les pagáramos un almuerzo en un restaurante acá que tiene el aforo para 20 personas y sin los padres. Es decir, era una cuestión nuestra de los papás discutir qué es lo que necesitaban nuestros hijos y en realidad ellos querían otra cosa. Se entiende, Paulino. A ver, yo también soy madre, por supuesto que uno quiere estar, y los abuelos, ¿saben? Me escriben las abuelas del jardín y me dicen, entonces uno tiene el deber de explicarlo, ¿no es cierto? Lo que a veces genera un poco de molestia es que los que tienen roles de responsabilidad como tenemos nosotros, no confundan más a la gente, ¿no es cierto? No la confundan más. Acá no hay una persona con, no sé, con deseo de amargarle la vida a los otros, porque no sería esa la intención. La verdad que no me he dedicado a eso en la vida en general. Intentamos construir situaciones que beneficien a nuestro pueblo. Bueno, la pandemia no la inventamos nosotros tampoco, ¿no es cierto? Entonces, mire, ahí hay una solución creativa que la encontraron los papás con los chicos, los padres, las madres, los chicos. Bueno, a mí me parece bárbaro. Por eso digo que respetando las reglas, después la creatividad se juega. Porque hay lugares en donde han decidido hacerlo afuera y no importa cómo esté, o sea, afuera en los espacios abiertos. Otros han resuelto fraccionarlos y no van todos los chicos de todos los años o todos los grados. Bueno, han ido buscando distintos caminos. Nosotros lo que decimos, ahí está la normativa, esa es la normativa, nosotros cumplimos porque además queremos que esa normativa tampoco es que hay personas, el ministro de Salud que se levanta o los COE locales y dicen, bueno, a ver cómo le vamos a amargar la vida a nuestro pueblo. No, dicen, ¿cómo vamos a cuidar la vida de este pueblo? Porque todavía la pandemia existe y bueno, estos son los parámetros. Es eso, ¿no es cierto? Yo comprendo, estamos todos cansados de la pandemia, todos estamos cansados, pero la verdad que nuestra responsabilidad es esta, es cuidar, y creo que en Santa Cruz lo hemos hecho muy bien, aunque cueste todavía comprenderlo. La verdad que se ha hecho un esfuerzo muy importante y cualquiera que pueda comparar, aunque sea antipático, otras provincias del país, sabe de lo que estoy hablando, ¿no? A veces se dice y otras veces, bueno, se omite, ¿no? Pero sabe de lo que estoy hablando. Entonces, me parece que ojalá en estos meses se iluminen los países y los imperialismos que con tanto egoísmo y mezquindad, el Papa mismo Francisco está llamando a que distribuyan más vacunas, porque si en África no vacunan o en otros países de Asia y del mundo no se vacunan y no tienen vacunas, bueno, vamos a seguir teniendo variantes de este virus, y aunque estemos todos vacunados, que ya es muy bueno, también sabemos que las mutaciones todo el tiempo hay que revalidar que esas vacunas puedan resolver la posibilidad de defendernos y no dejar la vida cuando nos contagiemos, ¿no? Cecilia, finalmente, porque sé que tiene una reunión ahora importante de consejo, pero hace poco, hace una semana, apareció el informe de la UNESCO respecto a la calidad educativa o los niveles que rinden nuestros alumnos primarios. Y nosotros hemos tenido unas charlas durante la pandemia sobre cuánto afectaría. Ahora, resulta que este resultado es del 2019, cuando estaban con plena asistencia, y la verdad ha sido lamentable el nivel educativo de nuestros alumnos, según ese informe de la UNESCO, que no sé si usted comparte o tiene alguna observación respecto de eso. Ese informe de UNESCO, que digamos, en comparación o en contraste con cualquier otro tipo de evaluación estandarizada, son evaluaciones estandarizadas, para que entendamos un poco, no tienen en cuenta culturas, contextos, realidades, condiciones, inversiones, políticas educativas, muy poco. En general, en esta de UNESCO se incorporó un capítulo en particular que
retoma las cuestiones socioeducativas, lo que permite afirmar que en ese año, ¿no? en el 2019, como en todas las políticas públicas, uno va recogiendo o va recibiendo información que corresponde a procesos que se generaron años anteriores. Claramente, cuando uno mira el informe en Argentina, porque se ha hecho en la región, encuentra que hay impacto claro de la desinversión de los años del 15 al 19 en educación. Eso con una mirada más coyuntural, pero por supuesto, porque lo hemos compartido muchísimo, hay muchísimas variables a tener en cuenta que un poco el ministro Persica ayer las decía y yo comparto. Nosotros afirmamos desde el principio en la gestión del Consejo que la educación no son los contenidos son herramientas para el desarrollo integral de los estudiantes, para el desarrollo del pensamiento, para el desarrollo de la inteligencia, para el desarrollo de la afectividad, para el desarrollo de la sexualidad, para eso son los contenidos y para su incorporación, por supuesto, activa como ciudadano y ciudadana. Entonces, me parece que, por supuesto, hay que atenderlas, siempre son datos vinculados. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando fuertemente con el plan de lectura de manera transversal. Leer, calcular, escribir, son objetivos básicos de la escuela primaria y que permiten luego a los estudiantes poder apropiarse de otras cuestiones. Hoy, que la información y muchos de esos contenidos están a un paso de una tecla de una compu, y eso también lo sabemos. Y eso también, que son muchas de las cuestiones y las condiciones que configuran la subjetividad de nuestros estudiantes y también de nuestros docentes jóvenes, nobles, también es un aspecto a repensar. Quiero decir, hoy escribimos en una compu más que escribir a mano o a correr de pluma o a correr de lapicera. Y estas son parte de las condiciones. Por supuesto que si vos no sabés leer y escribir con herramientas, digamos, de los otros siglos, tampoco vas a poder teclear en una máquina. Pero bueno, creo que también esas condiciones, estas nuevas condiciones de construcción de subjetividad, deben ser consideradas. Son pruebas estandarizadas, hay que contextualizarlas y nosotros, quiero decir, venimos trabajando mucho en formación también de educadores y educadoras, están en licenciaturas vinculadas a la enseñanza de la matemática y de la lengua, tanto en primaria como en secundaria, en la búsqueda de mayor creatividad y de estrategias pedagógicas que permitan abordar estas nuevas condiciones de los estudiantes y también de los docentes. Cecilia, ha sido muy amable este año. Tal vez hablemos más llegando el fin de año, pero si no, que tenga un feliz fin de año. Y bueno, no ha sido un año fácil de terminar, porque ha arrancado de una manera, ha terminado con presencialidad, pero bueno, con todo el trabajo y el esfuerzo por los chicos, siempre le he notado dispuesta al diálogo con el medio de comunicación, así que quiero agradecerle en nombre de la radio esa gentileza que ha tenido durante todo el año. Bueno, yo quisiera decir dos cositas, Sí, es verdad no. que estoy con poco tiempo porque me estoy yendo a reunión de gabinete y siempre me explayo mucho con usted, Paulino, que es un placer conversar, un profesional con mucha solidez. Dos cuestiones que me parecen bueno comunicar. La primera, ayer cerramos Glaciares en concierto. Claro. En el Glaciar, estudiantes de la RECI, de nuestra escuela sin muros, como decimos, sin muros simbólicos y sin muros reales, de orquestas, bandas y coros. Hicimos la 4ª edición de Glaciares en concierto, más humilde que lo que fue en el año prepandemia. En el año pandemia los docentes trabajaron muchísimo y hicieron ediciones virtuales, la verdad, un trabajo importantísimo. Y bueno, ayer cerramos y fue todo un mensaje también vinculado a la capacidad de transformación que tenemos los seres humanos y la posibilidad de seguir haciendo y de poner o oponer la vida y el amor a los estudiantes frente a tanto duelo, tanto dolor de la pandemia. Y hablando de duelo y dolor, hoy a las 18 horas en la Escuela Provincial número 1 vamos a hacer un homenaje al huelguista, al joven huelguista Juan Esteban, 17 años tenía cuando lo asesinaron el 8 de diciembre, un huelguista de 17 años que frente al planteo en la encerrona que ya le habían hecho quienes estaban persiguiendo a los trabajadores y trabajadoras rurales, frente a la disyuntiva de huir hacia Chile y quedarse, con 17 años decide quedarse
y bueno, sabiendo que eso era el camino a su fusilamiento, y lo homenajeamos con una placa en un aula de la Escuela 1, porque así concurrió Juan Esteban, una política de nuestro gobierno, nuestra gobernadora, memoria activa para saber quiénes somos y saber a dónde vamos. Me obliga a decir lo siguiente. La escuché a la gobernadora en la inauguración del Museo de Facón Grande y pensaba periodísticamente, yo sé más de Agustín Tosco, de Costequi Santillán, de Maldonado, de otra gente, no, pero Maldonado no tiene nada que ver con el tema, pero sí quienes sufrieron represiones por expresiones populares, y sé tan poco de Facón Grande, sé tan poco de este homenaje. Nos está faltando poner en valor no solamente el fusilamiento como un acto de lesa humanidad. Hace un rato charlaba con la senadora Gianni para castigar o que eso no quede impune, pero el pensamiento, lo que decía la gobernadora, el pensamiento de Facón Grande de no rendirse, de conocer el valor de que en el año 20, cuando en Buenos Aires ya se discutía de otra manera, en Santa Cruz a los trabajadores los reprimían a balazo, los mataban y no les importaba a nadie. Pero además, Paulino, Facón Grande no era era trabajador, pero era un empresario. Claro, era un empresario. Era un empresario de transporte que con claridad y sin ningún sesgo entendía que lo que reclamaban estos trabajadores y trabajadoras rurales eran derechos básicos. Entonces uno dice claramente lesa humanidad, claramente, pero memoria activa para saber a dónde vamos, porque esos intereses se siguen jugando, Paulino, sí, sí. Y se siguen jugando desde distintos actores, de distintas maneras, muchas veces enmascarados. Por eso hay que tener mucha claridad y conocer, como dice usted, nuestra historia, porque tampoco es casualidad que no la conozcamos, tampoco es casualidad. Todo se conjuga también para que sepamos poco, de manera que estos que somos 380.000 en una provincia tan rica, sepamos poco de que habitamos un suelo con semejantes posibilidades, con semejantes recursos, que lo coloca además en un país bicontinental y con islas, en un lugar muy, muy, muy relevante e importante, ¿no? Y esto que siempre decía Néstor Kirchner, si nosotros tenemos claro, los argentinos, las argentinas, los santacruceños y santacruceñas, nuestra autoestima, el capital que tenemos, nuestros pibes, nuestras pibas, nuestros recursos, seguramente nos vamos a posicionar distinto en la historia y vamos a comprender mejor mucho de lo que, entre comillas, dicen la famosa grieta, ¿no? Vamos a comprender que más que grieta son juegos de intereses, que bueno, quien está parado del lado del pueblo, que somos la mayoría por otro lado, debe tener la claridad para poder conjugarlo siempre en favor de nuestro pueblo. Yo no quería ser la cómplice de mi pensamiento, pero en el 56, 57, cuando se arma la Constitución de Santa Cruz, el Consejo Agrario Provincial no forma parte de la ley de ministerios, sino que está dentro de la Constitución, es decir, que el manejo de la tierra tiene que ser intocable, y eso creo que es el poder aún de ese sector de Santa Cruz que seguía manteniendo y que terminó formando o influyendo el dictado de la Constitución. Es mi sensación, ¿no? Bueno, son nuestros recursos ahí. Elsa Barbería, la doctora Elsa Barbería, publica una investigación doctoral, Los Dueños de la Tierra, muy recomendable, pero también poder conjugarla en esta nueva instancia del desarrollo del capitalismo y con otros recursos, ¿no? Porque por ahí, hoy son otros recursos los que las transnacionales necesitan sacar ya, quizá no es carne, quizá ya no es ovejas, ¿no? Quizá son otros recursos y bueno, hay que poder leer eso en geopolítica para poder estar atentos y poder ejercer nuestros derechos en la democracia. Paulino, lo dejo, me encanta conversar con usted, no, pero por si favor. no me van a retar. No, por favor. Aparte la nombró a Elsa Barbería, después un día charlamos de eso. Cecilia, gracias por la charla, y bueno. Gracias a usted, que tenga buen día. Igualmente, que la pasen muy bien. Chau. Chau. Cecilia Velázquez, la